Vamos a definir lo que es una función, y es que la palabra función se usa a menudo para sugerir cierta relación o dependencia de una cantidad respecto a otra. Así, por ejemplo, podemos oír que el precio está en función de la demanda. En general, se nos hace casi natural establecer relaciones entre conjuntos en el día a día. Por ejemplo, el número de identificación de una persona o tal persona es padre de tal persona. Y esas son relaciones que se establecen entre conjuntos. Ahora, ¿todas esas relaciones son funciones? La respuesta es no. Una función de un conjunto X en un conjunto Y es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto X un único elemento en el conjunto Y. Esta expresión que tenemos aquí lo que nos dice es que F es una relación que está definida de X en Y. Estos conjuntos reciben nombres particulares. X recibe el nombre de dominio de esa función F. El conjunto Y recibe el nombre de codominio o conjunto de llegada para la función F. Ahora, si nosotros tenemos un X, un elemento que se encuentra en el conjunto X, y a través de esa función se le asocia un elemento Y que está en Y, entonces a Y se le llama imagen de X mediante esa función F. Y también es usual que para establecer esa relación escribamos que Y es igual a F de X. Veamos, si nosotros tenemos el conjunto X de una representación sencilla, tenemos el conjunto Y y tenemos F, una función que está definida sobre X y los valores están en Y. Entonces, ¿qué es lo que hace la función F? Bueno, a un elemento que se encuentra en X le asocia a ese elemento Y que se encuentra en el conjunto Y. Si queremos que quede claro cuál es la función o cuál es la imagen, escribimos Y igual a F de X. Todos los elementos que están en X, por definición, tienen asociado un elemento que está en Y. O sea, cada uno de los elementos de este conjunto tienen asociado algún elemento que está en Y. Es natural preguntarse si todos los elementos que están en Y tienen asociado algún elemento en X. En general no tiene que ser así. La definición no exige eso. Por eso definimos lo que es la imagen de F como el conjunto de todos los elementos que se encuentran en Y, de tal forma que ellos son imagen de algún elemento X en X. Eso lo que significa es que en general la imagen es un subconjunto de Y y la denotamos de esta forma. Veamos un ejemplo. Consideramos la función F que está definida en el conjunto -1, 0, 1 al conjunto -1, 0, 1, 2 y se define como F de X igual a X cuadrado. Como este es un conjunto finito, podemos hallar las imágenes de todos los elementos que se encuentran en el dominio. F de -1 sería igual a elevar al -1 al cuadrado según esta regla de definición, y eso es igual a 1, que quiere decir que la imagen de -1 a través de F es 1. F de 0 sería 0 al cuadrado y eso es igual a 0. Quiere decir que la imagen de 0 en este caso también es 0. F de 1 sería 1 al cuadrado por la regla de definición y esto es igual a 1. Quiere decir que la imagen de 1 también es 1. Entonces, en este ejemplo, la imagen de la función F está formada por estos valores, 1, 0 y 1. Es decir, la imagen de F en este ejemplo es solo 0, 1. Recordemos que entonces cada vez que tenemos una función F, la función F está asociada siempre a un dominio y a un codominio. Sin embargo, algunas veces cuando se está trabajando con funciones reales de variable real, es decir, cuando tanto el dominio como el codominio son subconjuntos de números reales, entonces es usual encontrar fórmulas como esta, es decir, la función F de X igual a X cuadrado. En ese caso, ¿quién sería el dominio? Aunque no lo están diciendo, por convención se ha llegado a decir que cuando tenemos solo la regla de definición de una función, se va a considerar el dominio como el conjunto, los números reales, los X que pertenecen a los números reales, de tal forma que esto pertenezca a los números reales. El dominio de la F serían todos los números reales
tal que la imagen da un número real. Así, en este ejemplo, el dominio de esta función va a ser el conjunto de todos los números reales. Si tenemos la función f de x igual a 1 sobre x, entonces este cociente siempre será un número real siempre y cuando x sea diferente de 0. Por lo tanto, el dominio de esta función así es el conjunto de todos los números reales menos el 0. Esto es una convención para funciones reales de variable real.